En este breve vídeo vamos a ver los efectos que provocan las fuerzas sobre los cuerpos que son elásticos, que se pueden deformar. El ejemplo más típico es el caso de un muelle. Un muelle es un cuerpo elástico que tiene una geometría que le permite cambiar su longitud sin cambios aparentes en las otras dos dimensiones. La ventaja que tiene un muelle es que es capaz de almacenar en forma de energía potencial elástica en trabajo que se hace para poder estirarlo o comprimirlo. Generalmente, si no se sobrepasa lo que se llama el límite de deformabilidad del muelle, el muelle recupera su longitud original. Y además, si se libera un muelle que ha sido previamente comprimido o expandido, ese muelle es capaz de liberar la energía que se invirtió en deformarlo. Una de las características más importantes de un muelle es su constante recuperadora, que es una constante que depende de cómo es el muelle en sí, es decir, qué geometría tiene, el grosor, la longitud del muelle, el diámetro que tiene, el paso de rosca, la forma que tiene, si es troncocónica o por ejemplo cilíndrica, alteran profundamente el valor de la constante recuperadora. El otro parámetro del que depende la constante recuperadora es el material del que está hecho. No es lo mismo que haya dos muelles exactamente iguales en geometría y uno de ellos sea, por ejemplo, de aluminio y otro de acero. En ambos casos habrá una diferencia en la constante recuperadora. La constante recuperadora de un muelle tiene unas unidades en el sistema internacional que son los newton partido por metro, expresado en esta diapositiva como newton por metro menos 1. Cuando se actúa sobre un muelle, estirándolo o comprimiéndolo, se produce un incremento o un decremento en su longitud. A ese incremento en la longitud se le denomina elongación. Y la elongación no es más que la diferencia entre la longitud inicial que tiene el muelle menos la longitud final que tiene el muelle. Bueno, creo que lo he dicho al contrario, es decir, sería la longitud final menos la longitud inicial. Bueno, la primera vez que se estudió este tipo de efectos sobre cuerpos de carácter elástico y se matematizó fue en los tiempos de Isaac Newton. Robert Hooke fue un investigador de una talla similar a Newton, lo que pasa que él era un matemático de una calidad inferior, pero tocó muchísimos aspectos de las ciencias y está considerado también como uno de los grandes de las ciencias. Bueno, pues Robert Hooke fue el que hizo un estudio de cómo se deformaban los muelles cuando se sometían a distintas fuerzas y llegó a la siguiente conclusión. El alargamiento producido en un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza que se aplica sobre el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Se puede ver muy bien en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda. Aquí se aprecia un muelle en su longitud inicial y cuando se le van colgando distintas pesas, se va viendo cómo se va incrementando la longitud de ese muelle. En la imagen se ve que en un caso se le pone una pesa y la longitud que se elonga, su elongación, el incremento de la longitud es X. Si se añade otra segunda pesa, exactamente igual en masa que la anterior, se ve que al incrementar la fuerza peso al doble, la longitud que se ha alargado el muelle, es decir, su elongación, sería el doble que anteriormente. En esta otra figura se aprecia perfectamente, por ejemplo, que la elongación inicial se denota por la letra X sub 0 y la longitud final sería denotado por la letra X. ¿Cuál sería entonces la elongación en este caso? Pues sería la diferencia entre la longitud final, que es X, menos la longitud inicial, que es X sub 0. Bien, ¿cómo se expresa matemáticamente esta relación? Pues la forma de hacerlo es utilizando esta expresión matemática. Aquí aparece la fuerza que se aplica exteriormente sobre un muelle, el valor de su constante recuperadora y la elongación que se ha producido en el muelle. En este caso, la elongación, para simplificar, se ha denotado simplemente por una X. ¿Por qué esta fórmula difiere de esta segunda fórmula de aquí? Porque en un caso, la fuerza que se está evaluando en esta primera fórmula sería la fuerza externa que se está aplicando sobre el muelle.
Sin embargo, en este segundo caso, lo que se está evaluando sería la fuerza recuperadora del muelle. Es decir, al mismo tiempo que se ejerce una fuerza de acción sobre el muelle ejerce una fuerza de reacción sobre el exterior. Y en este caso se está evaluando la fuerza del muelle. El signo menos proviene de que cuando la elongación es de carácter positivo, la fuerza recuperadora tiene un sentido contrario a esa elongación. Finalmente, en esta gráfica podemos observar la proporcionalidad que existe entre la fuerza aplicada y la longitud de alargamiento producida en el muelle. En un caso real, esta variación no es exactamente lineal, esto es el producto de una idealización de un muelle real, pero se puede observar fácilmente que la elongación o el alargamiento se está representando en el eje horizontal expresado en milímetros. Empezamos en 0, porque en el caso de que no exista ninguna fuerza aplicada sobre el muelle, el alargamiento evidentemente es igual a 0, y conforme se van aplicando fuerzas de un tamaño mayor o menor, se produce un alargamiento en el muelle. En esta tabla se recoge una tabla de valores en las que se puede ver que para distintas fuerzas, si se va incrementando la fuerza, por ejemplo, por cada milímetro de elongación que se incrementa la longitud del muelle, se incrementan las fuerzas en 30 newtons. Bueno, si se observa la gráfica se puede ver que la recta que aparece al representar la fuerza frente a la elongación es una recta que pasa por el origen. Y la pendiente de esta recta sería la constante recuperadora, lo que significa que si nosotros tenemos una gráfica de este tipo, podemos determinar gráficamente cuál es la constante recuperadora del muelle. En este caso concreto, cuando se utilizan las unidades apropiadas, es decir, si nosotros despegamos el valor de K en la expresión anterior, fijaos que aquí en esta expresión, si nosotros despejáramos el valor de K, el valor de la elongación pasaría al primer miembro dividiendo, con lo cual K quedaría como F partido por X. Bueno, pues es lo que está despegado en esta parte de aquí. Cuando se introducen los valores de la gráfica, que sería una fuerza de 300 newtons en este punto, estamos utilizando este punto de referencia, el punto K, en el que aparece un valor de una fuerza de 300 newtons y una elongación de 10 milímetros. Si pasamos los 10 milímetros a metros serían 0,01 metros, es decir, sería 1 centímetro. Si dividimos 300 entre 0,01, el resultado sería 300 newton por metro, que sería el valor de la constante recuperadora para este caso de este muelle concreto. Finalmente, en la siguiente diapositiva se proponen una serie de problemas muy sencillos para determinar, por ejemplo, en el primer caso, cuál sería la fuerza que se ha aplicado para conseguir una deformación determinada. Y bueno, en principio son problemas muy similares a los que se han planteado en el formulario que se os pasó en la tarea de hace unos días. Y con esto vamos a dejar la grabación.